Pues de la reflexión que hacíamos antes de la pausa, no me acuerdo muy bien, justamente es por eso, porque uno tiene como tan introyectado el tema de, bueno, tenemos que memorizar, que ya se me olvidó. ¿Usted se acuerda? Hay ciertos datos que hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar dónde vive, hay que recordar cuál es su nombre, su dirección, hay que recordar una serie de cosas, quién es su esposa para que no ande buscando en otro lado. Sí. O sea, hay cosas que hay que recordar. Estamos hablando de diversión. Sí, pero cuando se trata de procesos, de procesos que hay que aprender, ¿no? De la ciencia, pues entonces lo mejor es entenderlos, ¿sí? Entenderlos, reflexionarlos y generar una serie de referencias que le permitan recordar eso cuando se requiera recordarlo, ¿verdad? Pero no traerlo aquí. Albert Einstein decía que la escuela cometía una estupidez, y así lo decía, de querer que los niños aprendan el directorio telefónico de memoria, cuando hay un directorio en cada casa. Bueno, eso era en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué mejor no le enseñas a usar el directorio telefónico? Y es lo mismo con los libros que nosotros usamos en educación. O sea, ¿por qué en lugar de pretender que se aprenda ese libro de memoria, no le enseñas a localizar información? Decíamos que la escuela es un castigo, decía el profe Juan Carmen, la escuela es un castigo hasta la preparatoria, ¿no? Sí. Es decir, que va, imagínense a los chavitos que aprende historia a las 7 de la mañana con un señor que está hable y hable, con un tono monótono, pues ¿qué vas a...? Es desde el hecho de levantarse. Es que también es un tema personal, el tratar de aprender de una manera divertida, pero si tienes un profesor que escribe y escribe y escribe y escribe en un escritor y luego tienes que aprenderte de memoria hasta los puntos, las comas y demás, pues la verdad es un proceso muy complicado, ¿no? Es como que agobian a los niños para que no aprendan. Claro. ¿Cómo hacerlo divertido? El reto allí es que los niños vayan entrando junto con su profesor. Creo que ahora el proceso va a invertirse, porque los niños, que son los que pertenecen a esta generación, que son los que reconocen en sí mismos las nuevas necesidades, son los que de alguna manera van a ir jalando, guiando al docente para que le dé respuesta a la manera en que se comportan, la manera en que aprenden, la manera en que se interesan por su realidad. Y a partir de esos elementos, el modelo incluye también dos aspectos que son significativos, a través de la inclusión y a través de las cuestiones del aprendizaje para el manejo de las emociones. Estamos entrando en un mundo que, en lugar de integrarse, es un mundo que se está escindiendo cada vez más. Tenemos muros por todas partes, tenemos discriminación, el cierre de fronteras, de acceso a los países, y necesitamos también un modelo educativo que responda a ese aspecto. A final de cuentas, uno de los pilares de esta concepción es que cada ser humano nació para ser feliz. Y esta felicidad necesita concretarse a través de la educación, de la salud, del trabajo, de una vida digna, lo que diríamos así en concreto. Entonces, un modelo educativo necesita ofrecer los elementos desde el aprendizaje no solamente cognitivo, racional, sino el aprendizaje emocional, que le permita decir, yo quiero ser feliz. Ahora, ¿qué espera el gobierno federal? Ustedes que son funcionarios del tema educativo, ¿qué espera el gobierno federal de esta reforma? En unos años vamos a tener profesionistas o niños o estudiantes como Cuitláhuac. Mira, pues eso es lo que se trata, bien lo había manifestado el señor presidente, para que se den los resultados de esta reforma, de este modelo educativo, 10 años, cuando menos vamos a esperar 10 años. Ahorita los países que marcan tendencia educativa, Corea, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Suiza, ellos entraron en un proceso de reforma educativa hace 30 años. Eso no significa que a nosotros nos va a llevar ese tiempo, pero sí profundizar, a final de cuentas, como bien lo dice Juan Manuel, empatar lo que había con lo nuevo. A final de cuentas, la información ahí está. De nada va a servir memorizar toda la información que nos den en el internet, ahí está muy puntualmente, con un clic ahí va a estar. Ahorita los retos son, por un lado, resolver los problemas, este pensamiento matemático, creativo, que necesitan tener hoy por hoy los niños, discernir cómo buscar la información, cómo procesarla, qué desechar, qué es lo que me sirve, pero también que tiene que ver con la cuestión socioemocional, la valía propia. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la evaluación. La evaluación no solamente ahora ya se va a limitar solamente a un examen. Oye, me vas a presentar un trabajo en equipo, el lenguaje.
yo creo que va a poder discernir ahí el docente las capacidades y potencialidades del niño para que el día de mañana, bueno, pues a final de cuentas en sus CETES, esto obviamente tiene que ver en la educación básica y media superior, digo, de tal manera que ellos sepan, por eso yo hablaba ahorita de la capacitación, de la formación continua que necesita el docente para poder medir, evaluar, discernir este tipo de potencialidades y capacidades que tenga el niño. A mí lo que me preocupa es que este modelo se va a implementar 4 meses antes de que salga este gobierno federal y pudiera ser que en el 2018 entre un nuevo gobierno y a lo mejor con otras modificaciones. Pero bueno, mira, yo creo que no se puede tampoco llegar como al extremo de los polos, es decir, no creo que Margarita o el Peje o quien llegara a quedar en lugar de Peña Nieto se aventara el tiro de retroceder en el tema de educación, ¿no, Juan Carlos? Yo creo que vamos para adelante, ¿no? Pero sí los estilos retardan, o sea, tal vez ellos persigan lo mismo, ellos persiguen tal vez lo mismo, todos perseguimos lo mismo, pero la manera de hacerlo, el color con que lo quiero hacer, tal vez me lleve todo el sexenio otra vez. Entonces nos seguimos entreteniendo en cosas que no son esenciales, ¿no? Habría que esperar que no fuera así y que, bueno, por fin también entendamos que hay que darle continuidad a las cosas y hay que ir para adelante, ¿verdad? Hay que, sí, o sea, en función de la evaluación. Hace rato que comentaba, ¿qué es lo que determina un cambio de modelo o una renovación o innovación en el modelo? Bueno, pues tiene que ser necesariamente el haber diagnosticado y el haber encontrado detalles que hay que modificar, que hay que sustituir o que hay que quitar, hay que desechar, pero no por una ocurrencia, vaya, ¿sí? Entonces es ahí donde decíamos, pues tendremos poco a poco que ir pugnando más, porque las decisiones que tengan que ser tomadas sobre la base científica se hagan sobre la base científica y buscando la voluntad política, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hemos pretendido resolver problemas que reclaman una intervención, una atención científica con decretos, con medidas que ahí están, ¿sí? O sea, tenemos miles de leyes inútiles que no se siguen, que no se observan y que no sirven para nada. Entonces, no todo lo que se legisla realmente se convierte en hecho, no en actuación de la comunidad, ¿sí? Entonces, pero sí, bueno, yo pienso que debemos cada vez ser más inteligentes y pensar, o sea, ¿deseamos seguir siendo un país agrícola y manufacturero o queremos ser un país diferente? Primermundista, claro. Pues no primermundista, no. Pero de competencias internacionales, por supuesto al menos patentar más cosas que generen bienestar en la comunidad sin deterioro en la naturaleza, obviamente, ¿no? Pero bueno, creo que esa es la intención. Tú mencionabas, Ángel, perdón, la vez pasada me hiciste una pregunta, ¿cuál es el talón de Aquiles de nosotros? El talón de Aquiles es la falta de cultura orientada hacia la educación. Hoy por hoy, digo, la autoridad federal, estatal, municipal, universidades, padres de familia, medios de comunicación, hoy por hoy tenemos que estar volcados para resolver este gran problema que tenemos. Porque pareciera que nada más cuando viene y se mencionan las pruebas de Planea o de PISA, se toma el tema de la educación o con este tema de la reforma, pero después se olvida este tema. Yo creo que hoy por hoy debe de ser la columna vertebral de cualquier política, háblese del federal o en los estados. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de cómo tendría que abordarse una materia a través de, pues, como como darle facilidad a los estudiantes para los métodos? Bueno, en principio yo diferiría un poquito de facilitador y no lo hago ahora, siempre lo he hecho. Yo he declarado que el maestro no debe ser un facilitador, sino un obstaculizador, que ponga los obstáculos que el estudiante puede saltar, que puede brincar, que puede ir sorteando. Más bien retador. Porque si le facilita todo, entonces lo deja donde mismo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí habría que ver eso, ¿no? Pero si el maestro pretende ser de ese estilo, con ese estilo, pues también no tendría que hablarse de la materia, sino que tendría que hablarse del colegiado, porque las materias no se deben abordar de manera aislada. Y le hablo, por ejemplo, de las materias del mismo semestre, un bloque de materias en donde los profesores tendrán que discutir qué es lo que se pretende ese semestre con ese estudiante o con ese grupo.
plantearle los problemas que le exijan al muchacho saber eso que está planteado en el plan de estudios y más, lo decía hace rato el ingeniero. Cuando nosotros damos esa libertad, los muchachos no se limitan a lo que yo le iba a enseñar, o sea, lo superan. Y entonces, muchas veces el miedo, si uno no está preparado para eso, el miedo del maestro es que los muchachos de repente sepan más que uno, o que le planteen cosas que uno no tiene previstas o dominadas, ¿sí? Pero si hablamos del maestro facilitador, entonces él toma su programa, ¿sí? Establece una situación, una conexión con la realidad, esa situación ve qué es lo que quiere que el muchacho haga, si quiere que le explique, si quiere que proponga un problema sobre esa situación o quiere que resuelva un problema que él le plantea, ¿sí? Matemáticas, cualquier tiene que integrar todas las asignaturas, o sea, todas las herramientas que están... Sí, desde, a ver, entrégame un proyecto, hay que revisar la sintaxis, la gramática, la ortografía, en lugar de un examen, yo le genero el espacio, dígame dónde quiere, en el Teatro Nazas o en el Martínez, o dónde, para que usted presente los resultados de su trabajo, ¿sí? Que no es un trabajo individual, debe ser un trabajo colectivo, ¿sí? Sí, entonces, a final de cuentas, una palabra que puede ser clave para este modelo es la palabra investigar, el verbo investigar. Así es. A final de cuentas, esto de aprender a aprender no es más que sembrar en el niño una respuesta a su inquietud de ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Cómo esto? A final de cuentas necesitamos resolver nuestro mundo, empezando por resolver nuestra propia persona. Y para lograrlo, la investigación es una ruta vital. Sí. Yo creo que más bien tiene que ver con despertar en los estudiantes el hambre de investigar, pues, ¿no? Porque me viene a la mente cuando usted me planteaba esta situación, profe, Paco Palomo, a quien le enviamos un saludo, un día nos dijo en la materia de edición de miedos, así le decían, de medios. De medios. Preséntenme, van a hacer la presentación de un disco cuando se usaban los discos, los CDs. Los CDs. Y luego, de quien artista que quieran, van a hacer la presentación. Entonces, pues, todos sacando nuestras mejores galas. Nosotros presentamos un disco de ópera, el equipo en el que estábamos nosotros, y tuvimos que investigar, mejor dicho, desde las áreas que se iban a incluir dentro del disco, quién las había escrito, Giuseppe Verdi, cómo se pronunciaban, todo para quedar todo, no para quedar bien, sino para hacer como todo ad hoc a un tema que se nos había planteado. Entonces, y ahorita lo puedo decir que pues, me sirvió mucho porque aprendí varias cosas en un solo proyecto, ¿no, profe? Así es. Y bueno, esa es la intención. Mire, por ejemplo, ahorita, previo al anuncio de esta modificación en el modelo educativo, desde hace más o menos 5 meses, venimos desarrollando una propuesta, ¿sí?, de trabajo con el CENDI número 2 en educación infantil. La propuesta es formar al investigador a partir de los 45 días de nacido. Claro. ¿Sí? Al investigador científico, no al investigador, ¿sí? Entonces, a partir de los 45 días empieza la estimulación. Cabe decir que en educación inicial se manejaban 3 dimensiones nada más, de las 6 que se manejan ya en preescolar y en el resto de educación básica, los 6 campos formativos. Pero de esos campos formativos hay uno que se llama exploración y conocimiento del mundo, y hasta ahí nos quedábamos. Nosotros agregamos un 7º que se llama investigación y transformación del mundo, ¿sí? Porque no estaba previsto eso. Había actividades que apuntaban para que el niño vaya y consulte, porque luego confundimos la consulta, la documentación con la investigación, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso está planteado ya, y es sencillísimo hacerlo cuando se tienen los recursos, los recursos teóricos, ¿no? que la gente realmente está metida en eso. Yo le decía, tan fácil que es cambiar a un profesor que sabe hablar de ciencia por un profesor que sabe hablar de métodos de la ciencia para la investigación científica, obviamente, ¿no? Entonces, es ese cambio el que nos hace falta hacer. Sustituir al profesor que recita contenidos por uno que orienta metodológicamente. Muy bien, agradecemos la presencia de nuestros 4 invitados, Cuitláhuac Valdés, el profesor Juan Carmen Rentería, de Juan Manuel Torres y de Raúl Martínez. Marcela. Nos vamos a una pausa, Gracias. Pero vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, genera mucho debate en redes sociales, sobre todo el Torreoncito, su remoción y su reubicación, y como ícono de repente todo el mundo se acordó del Torreoncito, cuando ya lo movieron. Y por cierto, Elina dijo que lo habían hecho correctamente los
los integrantes del equipo que... Lo que no estuvo correcto pues fue que no le avisaron a nadie, ¿no? Pues ese fue el dato. Hubo falta de información. De eso vamos a hablar. Gracias.